Sí, por favor, para empezar. Sí, sí, sí. Sí, porque están... Hola, muy buenas noches. Aquí nos tiene de nueva cuenta en su programa Cultura y Política, con la intención de crear una opinión pública seria y responsable, capaz de incidir en las finanzas, en las políticas públicas, en las finanzas gubernamentales. Y hoy realmente pues estamos contentos, regresamos después de una pequeña pausa motivada por los contratiempos y del juicio político que presentamos en contra del exgobernador Javier Corral. Volvemos a la vida cotidiana, estamos de nuevo tratando de compartir este programa, como lo hemos dicho siempre, con ciudadanos interesados, conscientes en promover una cultura política en la que nosotros pudiéramos generar una conciencia ciudadana, incluyente y participativa. En esta ocasión vamos a tocar por primera vez en esta nueva etapa de cultura y política un tema económico, en la que vamos a tratar de que de manera reiterada, de vez en cuando, muy seguido, pueda compartir con nosotros este programa nuestro buen amigo Edmundo Sapien, analista económico en materia económica y financiera, y al que le damos la bienvenida por primera vez. Edmundo, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Como le acabo de decir, es la primera y esperemos que no sea la última. No, agradecido con usted, licenciado, por la invitación a este programa. Ahora muy famoso usted con el tema que acaba de comentar, pero pues aquí estamos listos, puestos y dispuestos para compartir algunas análisis y experiencias que hemos tenido en este tema. Así es, así es. Pues mira, nosotros andamos aquí interesados en la participación ciudadana y sobre todo lo que platicamos hace unos días tú y yo, así al calor del cafecito, así ya no al calor de las copas, ¿verdad? Por el cafecito. Ese tema que anda ahí, en que toda la gente se pregunta y que nos preocupa, la inflación. Ese fenómeno económico en la que realmente todas las familias chihuahuenses, y el país y del mundo, ¿verdad? Como tú lo vas a explicar enseguida, pues nos han dado un golpe en los bolsillos. Cada vez todas las cosas están más caras, no le encontramos explicación y para eso te invitamos a ti. No, es un tema por demás preocupante porque esto al parecer apenas empieza, la crisis mundial apenas empieza. Y ¿Apenas empieza? Sí, apenas está agarrando vuelo. Esto va para todo el 2022, 2023, y según esto lo dicen grandes analistas internacionales, y vamos a estar recuperándonos por ahí del segundo trimestre del 2024, cuando menos aquí en México, que yo creo que va a durar más por las políticas pues absurdas en lo particular de parte de la Federación. Y fíjate que cuando me invitaste a dar este tema aquí a tu programa, fue algo que, bueno, me agradó muchísimo, porque la inflación o el tema de la inflación fue lo que me invitó a mí a empezar a investigar estos temas de economía y de finanzas. Estás en tu mero mole. Sí, porque
y más que mi mole, pues es mi pasión, este tipo de temas. Cuando un alumno alguna vez me preguntó en una clase de matemáticas, oye, profe, ¿qué es la inflación? Yo le dije, pues cuando suben los precios. Pero en realidad me quedé pensando y dije, bueno, ¿y qué es la inflación? ¿Cómo es posible esto? Y leí un texto muy interesante de una página que se llama la organización Mises, que es una organización que se encarga de hacer este tipo de estudios y análisis. La inflación, una arma de destrucción masiva. Y se considera para los economistas que la inflación es un arma de destrucción masiva. Es un arma con el que puedes destruir totalmente un país en cuestión de meses, si tú quisieras, como pasó en México, no nos vayamos tan lejos, como pasó en Venezuela. Ahora, desde la llegada de Hugo Chávez, allá en los 90s, hasta hoy Nicolás Maduro, han llegado a tener una inflación de 1.200.000%. Es decir, los precios han aumentado 12,000 veces han aumentado los precios de la canasta básica. No hablemos de los precios de artículos de lujo, de ornamentales, etcétera. Es un arma que ha llegado, cuando menos en Venezuela, a crear un 94% de pobres. Sí, 94% de toda la población venezolana es pobre. No significa que estén muriendo de hambre, pero están en el límite de lo que ganan, poder convertirlo en en comida, en transporte, en educación. Ya están al borde, ya no pueden. Pero de ese 94, el 60% aproximadamente sí está en pobreza extrema. Es decir, sí batalla para buscar qué comer. La asistencia o el asistencialismo del gobierno venezolano ha impedido que se mueran de hambre. Pero ese mismo asistencialismo pues hace que no crezca. Y en México, no, se están manejando parámetros de inflación del 7 o el 8%. ¿Cómo explicarle a la gente, a nuestro auditorio, ese porcentaje de inflación? Porque se maneja por mes, por semestre, por año. Bueno, es un indicador que se puede manejar por mes, por trimestre, por semestre y por año. Claro que el indicador promedio, el indicador que vale es el anual. Ya sea anual en comparación de enero a diciembre o anual en comparación, no sé, julio del año pasado a julio de este año. Varía, pero más o menos, bueno, perdón, no más o menos, cada 15 días, un mes, se hacen revisiones de precios. Es decir, el gobierno tiene identificados centros comerciales, tiene identificados supermercados grandes, tiene identificados centrales de abasto, mini mercados, donde cada determinado tiempo, regularmente 15 un mes, días un mes, hacen revisiones de los precios, y es donde se dan cuenta cómo va fluctuando el precio de las cosas. ¿Quién sube los precios? ¿Es arbitrario? Fíjate que los seguidores de López, como yo les digo, a no decir los más feos, dicen que es culpa del empresariado. Es decir, los empresarios, como son malvados, ellos se aprovechan de la crisis que estamos viviendo para inflar los precios y obtener más ganancias y enriquecerse más. Esa es la frase que utilizan, y me lo han dicho ya muchas personas que siguen a López y que creen que las políticas públicas de López son lo mejor de lo mejor. Por lo que si no se equivoca López, entonces se equivocan los empresarios. Si López es bueno, entonces los empresarios son malos. Pero es un discurso de izquierda, es un discurso que manejan muchos países, incluyendo España. Más que oficialista. De la izquierda. Sí, de la izquierda. España maneja ese discurso, Venezuela maneja ese discurso, Argentina, Bolivia, Nicaragua, todos le están echando la culpa a los empresarios. Al neoliberalismo. Al neoliberalismo, a todo ese conjunto de personas malvadas que no nos dejan vivir ni crecer como personas. Que lo que quieren es enriquecerse a costa de los pobres. Exactamente. Entonces, ya empiezan a utilizar el mismo discurso marxista, más maquillado, pero al fin de cuentas un discurso marxista, en donde la culpa de la inflación la tienen los ricos, o burgueses, como le llamaba Carlos Marx, y los pobrecitos, los inocentes, los engañados, pues es la clase trabajadora, el proletariado o el obrero. Que sigue siendo la clase explotada. Sí, todos son pobrecitos y los ricos todos son unos gañanes. Pero la realidad es que no es así, o sea, esto no funciona así, no es tan fácil de decir, no es que todos los empresarios se hablan por teléfono, se ponen de acuerdo y todos suben los precios.
Y es un error que se comete. Es un error, yo digo, que es adrede, si pudiéramos llamarle así, porque puedes maquillar y justificar todos tus errores administrativos con respecto al gobierno. Todos mis errores administrativos de administración pública los reflejo ahí, perdón, no los reflejo, los justifico de esa manera. Que hablan todos los economistas actualmente que todo es multifactorial, es decir, que la inflación tiene que ver con muchos factores, que no es un solo factor el que viene dando el aumento de los precios de la canasta básica. Pero si tú te pones a pensar, hasta es algo ilógico pensar que muchos factores se ponen de acuerdo en el mismo momento para subir los precios de toda la canasta básica. Amén de todos los productos que no son de la canasta básica, que también están subiendo impresionante. O sea, como que están pensando que todos los precios suben en paquete. Sí, todos en paquete. Decía Adam Smith, al que le llaman fundador de la Escuela Moderna de Economía, que hay una mano invisible que mueve todo, que es el que acomoda los mercados o desacomoda los mercados. La mano que mueve la cuna. La mano que mueve la cuna. Yo le digo en clase, la mano pachona. Porque es algo que justifica, es decir, es que todos se pusieron de acuerdo y todo subió, mira, qué raro. Pero eso dicen los economistas modernos. Hay una escuela que es la que más me gusta, la que más sigo y de lo que más me baso mucho de mis análisis, que me ha ayudado a entender todo este esquema, que es la Escuela Austriaca de Economía. Eso, bueno, qué bueno que lo mencionaste. Te lo iba con... Entonces, esta Escuela Austriaca de Economía dice muy claramente que la inflación es un elemento monetario. Es decir, que en realidad los precios no son los que suben, sino que tu moneda es la que baja de valor. En este caso el peso. El peso, en este caso el peso, el dólar, todos bajan de valor. Y como bajan de valor, entonces necesitas más de tu moneda para poder comprar el mismo producto que comprabas antes. Bueno, más bien, ¿en qué se basan ellos? En la confianza que debes de tener en la moneda. En Grecia ya se había creado la inflación, y era una inflación artificial, o sea, creada. Ajá, sí. ¿Cómo? Tú tenías tus monedas de oro, y esas monedas de oro o de plata las cambiabas por bienes y servicios. Pero la gente empezó a agarrarle el modito y empezaban a lijar las orillas de la moneda y le iban quitando poquito oro. El diseño, para dejarlas lisas. De hecho, por eso le pusieron diseño por arriba y por abajo. Pero en los lados le tallaban en los laditos de la moneda, caía polvito, pero entre 1000 monedas pues creabas otras 3 o 4 monedas. Sí. Cuando se da cuenta la sociedad de este tipo de cosas, empiezas a perderle confianza a la moneda. Porque ya no estás seguro de que la moneda pesa lo que está diciendo que pesa y vale lo que está diciendo que vale. Y llegó a tal grado, incluso también el Imperio Romano, que abrían las monedas de oro y le metían cobre por dentro o algún otro elemento. Entonces ya pesabas el oro y, sí es oro. Por eso se empezaban a acuñar, como hoy las monedas que tenemos, ¿no? El águila y por arriba otra cosa, y por los lados ponías, ¿cómo se llaman? Rayitas, pues, para saber si raspabas la moneda, la abrías o no era una moneda certificada por, en este caso, por el imperio. Cuando la gente, repito, empezó a ver que las monedas estaban truqueadas, si pudiéramos decirlo así, pues perdías la confianza en la moneda. Y ya decía, no, espérate, yo para asegurar mi mercancía, si antes me dabas 1 onza de oro, ahora dame 1,5 onzas de oro por el mismo producto. ¿Es que estás aumentando el precio? No, es que ya no confío en que tu moneda sea... Tu confianza en la moneda. Ajá. Es lo que podríamos llamar, pero es algo diferente a la estabilidad. La estabilidad viene dada por la confianza. Entre más confianza tenga una moneda, es más estable. Más estable. ¿Por qué? Porque todos la prueban, todos la quieren, todos la necesitan. Un ejemplo, ahora está diciendo López Obrador que tenemos el superpeso. Sí. Porque el peso se ha mantenido en precio con el dólar. Dices, wow, ¿no? Qué fregón el peso. Pero no es que el peso tenga gran poder de compra con respecto al dólar, sino que el dólar también se ha depreciado. Pues también tiene altibajos. Se están depreciando al mismo tiempo, por lo que no suben de precio los dos.
El euro también. El euro se acaba de devaluar tremendo. Es tremendo, ya está el valor del dólar. El dólar se devaluó que alrededor como un 20% más o menos, 2% o más, pero sí más o menos un 20% se devaluó y ya ahorita está a la par con el dólar. ¿Por qué? Porque la gente no confía en el euro. No, ya con las crisis políticas, ahí ya se separó Inglaterra también. Con el Brexit, así es. Pero todo ese impacto que estamos hablando económico impacta negativamente al consumidor mexicano. Sí, claro. Imagínate, hoy, si no sé, por poner un ejemplo, el huevo, que hoy anda rondando los 90 pesos, la cartera de huevo, que costaba alrededor, todavía hace algunos años, de 30 pesos. Sí. O sea, estamos hablando de un 200% que se incrementó en estos últimos años. Sí. Pero mi sueldo se sigue manteniendo igual. Yo ya no puedo comprar la canasta básica que antes compraba. No, definitivamente. Estábamos platicando tú y yo también de algo que ha subido el 200%, la leche. La leche. Antes la compraron nosotros a 15, 17 pesos. Ya está a más de 30 pesos el litro. Así es. Lo comentábamos porque realmente a mí me asusta, me incomoda que las familias que tienen 3 hijos, pues obviamente se pueden tomar un galón de leche diario, que son 100 pesos. Entonces, para comprar un galón de leche diario necesitarías ganar mínimo 3,000 pesos. Sí, para la pura leche, ¿no? Sí. O sea, es algo que lastima, pero severamente a la economía, al bolsillo de la gente. Por eso la llaman los economistas austriacos. La inflación es un arma de destrucción masiva, destruye sociedades completas. ¿Quieres destruir una sociedad? Devalúa tu moneda, haz que pierda valor adquisitivo. La gente no puede comprar sus artículos, te van a necesitar a ti. Tú vas a controlar, vas a tener los hilos de lo que quieres que piensen, hagan. Vámonos a Cuba. Pues ahí tienes a Cuba, ¿cómo ¿Qué ejemplo quieres? Ahí está Cuba. Por mucho que los detractores es que es culpa del embargo, del bloqueo económico que tiene Estados Unidos. No, primero no tienen un bloqueo, tiene un embargo muy pequeño con empresas de Estados Unidos, pero Cuba puede hacer negocios con cualquier país del mundo. Así es. Pero no lo hacen. Países que sí están bloqueados económicamente, Irán. Pero con Estados Unidos. Taiwán. Sí, también con Estados Unidos. El embargo que tiene con Cuba es de un puñado de empresas, no todo el país. Así es, sí. Entonces, pudieran salir fácilmente de la pobreza en la que viven. No lo hacen. ¿Por qué? Porque el gobierno controla. Es tan fuerte el control de la moneda que China ya lo quitó, pero Cuba el año pasado, la tarea de ordenamiento se le llamó en Cuba, tenían 2 monedas, igual que China ya cambió. China tenía el renminbi y el yuan. Cuba tenía el peso cubano para cubanos y el peso cubano internacional. El peso cubano para cubanos, únicamente tú podías comprar alimento que te vendiera gobierno, como vales de despensa, pudiéramos decir. Como una despensa oficial. Así es. Nada más podías comprar eso. Y en los trabajos te pagaban con eso. Oye, quiero salir del país. Necesitas pesos cubanos internacionales. ¿Dónde los consigo? Si el gobierno te da permiso, te vende esos pesos cubanos internacionales que puedes cambiar por dólares, que es una moneda ya de intercambio. Pero si no te da permiso el gobierno, no los puedes comprar, no sales del país. Entonces decía el gobierno, no, es que aquí los cubanos son libres de irse cuando quieran. Pero no decían que no podían comprar la moneda con la que podían comprar un boleto de avión para poder irse. Definitivamente. Es absurdo. Y así controlas a las sociedades a través del control de la moneda. Esto se dieron cuenta, obviamente, los Estados Unidos, de la importancia de la moneda. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la moneda más importante en el mundo era la libra esterlina. La libra esterlina era la que mandaba. Estados Unidos, entran al conflicto y todo, hacen ahí su faramaya para meterse. Nadie los invitó, pero ahí van a meterse. Y antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, generan los acuerdos de Bretton Woods en New Hampshire, en Estados Unidos,
Y a través de esos acuerdos de Bretton Woods se forman todas las instituciones ahorita de crédito mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, esos. Y se le da al dólar, ahora sí, el nivel automático y por decreto de reserva internacional. Por lo que a partir de ese momento todos los países pueden usar el dólar para hacer intercambios comerciales entre países. Y luego inmediatamente ponen en práctica el Plan Marshall. Y el Plan Marshall es dotar a todos los países de Europa de dinero suficiente para que se pudieran reconstruir. Pero se los da en dólares. De tal manera que los europeos tuvieron que adoptar el dólar como moneda oficial. Como moneda oficial para poder intercambiarla por bienes y servicios. Y así se fue por todo el mundo Estados Unidos. Y así nos fue a nosotros también. Pero igualito. Hay algo que te quiero comentar. Hay un jurista, no recuerdo ahorita el nombre, en uno de sus libros comentaba que le preguntaban, la pregunta que se hacía era que ¿por qué no invadía Estados Unidos a México? Y decía, no, es que ya invadir un país ya pasó a la historia. Ahora lo que hace el gobierno de Estados Unidos es aumentar el dólar y aumenta la deuda de los países. Ese es para empezar, eso es, sí, claro. Y eso pues automáticamente también es devaluación. Digo, también es inflación, porque realmente ya los productos, mira, por ejemplo, yo en el 2009 compré un carro de la Honda, 2009, me costó 260,000 pesos. Sí. Ahorita vale 600,000 pesos el mismo carro. Entonces, o sea, más del 200% aumentó en 11 años. Entonces, esa es una estrategia de los Estados Unidos para controlar el mundo. Incluso mucha gente dice, oye, Irak, Afganistán y Libia fueron atacados por petróleo y por querer quedarse con los recursos. Sí, de alguna manera, claro que quieren quedarse con los recursos, pero lo más importante es que Irak, Afganistán y Libia estaban intercambiando su petróleo por oro, por euros y por bienes como medicamentos y comida. Empezaron a hacer a un lado el petrodólar. Digo, Estados Unidos, si esto se sale de control y la gente deja de consumirme mis dólares, colapsa el sistema gringo. Tuvieron que ir a acabar con esos países para decirle al mundo, o compran dólares o compran dólares. Se acabó. Todos empezaron a comprar dólares porque ya vieron la magnitud del problema en que se pueden meter si se les ocurre dejar de comprar dólares para hacer intercambio de petróleo y cualquier otra materia prima. Entonces, a través de eso es como domina Estados Unidos al mundo, a través del control del dinero. Todos creen, bueno, no todos, la mayoría cree que las monedas están respaldadas en algo. Es el peor error que cometemos las personas. Desde 1971, el dólar norteamericano dejó de estar respaldado en oro. ¿Y ahora cómo? Estados Unidos puede imprimir la cantidad de dinero que le dé su regalada gana. ¿Y qué hace Estados Unidos? Imprimo muchos papelitos, los mando al extranjero y del extranjero me mandan materia prima, vehículos, refrigeradores, ¿Quién es la potencia? Pues Estados Unidos, y no va a dejar de ser mientras el dólar siga siendo el fundamento de la economía. La moneda de flujo legal que podríamos a nivel internacional. A nivel internacional. El dólar, como te decía ahorita, pues, prácticamente tiene puede tener un impacto positivo o negativo en las finanzas o en la economía mexicana. Uh-huh. Está el ejemplo del carro que te decía. Realmente, aunque ya hay una competencia con Japón en cuanto a tecnología, pero resulta curioso, hay bienes extranjeros como los carros que no dejan de incrementar su valor, suben, pero hay aparatos tecnológicos como las computadoras y todo eso que bajan de precio. O sea, así es. Aunque tengan el mismo precio,
son aparatos con más calidad, con más memoria, con más resolución. Entonces, si antes una computadora así, que era lo máximo, te costaba 20,000 pesos, pues ahora la compras en 20, pero con más capacidad, más tecnología. Los celulares en que le han permitido a la sociedad, al mundo, ya convertirse en fotógrafos profesionales. Ya realmente ya la gente ya no compra el celular bueno, lo compra para comunicarse, ¿verdad? Ajá. Pero realmente el valor de los celulares se incrementa muchas veces por la calidad fotográfica del aparato. Así es. Pero genera inflación, genera una dependencia económica en la que realmente la gente se obsesiona por adquirir esos productos. Y la pregunta es, ¿cómo andamos en el consumismo en México? Fíjate, bueno, está fuerte el consumismo. Yo antes creía que el consumismo era malo. Es malo para ti como persona porque te daña, empiezas a basar tu vida y tu autoestima en bienes materiales. Por ese lado sí, está mal. Pero para efectos de la economía, pues el consumismo es necesario incluso. ¿Por qué? Mientras exista una libre negociación entre un comprador y un vendedor, va a existir empresas y las empresas van a generar riqueza. Y si se genera riqueza, a todos nos va a ir muy bien. Claro. ¿Verdad? En base a la riqueza creada y la necesidad que tienen las empresas de ganar dinero, se generan grandes avances tecnológicos como los que comentabas. Celulares, computadoras, robots, inteligencia artificial, videojuegos. Todas las comodidades con las que hoy podemos vivir y disfrutar, que no vivíamos con ellas hace 20 años, 30 años, se da porque los empresarios, no es porque sean los angelitos de Dios que quieren ayudar a las personas, es porque quieren vender. Oye, sacaron audífonos, pues hay que hacer otros audífonos más potentes, con mejor definición y a lo mejor más baratos. O hacerlos más caros. Como el iPhone. ¿Qué vende el iPhone? Vende el nombre. A mí no me gusta, pero a mucha gente le fascina, que porque la cámara y que el diseño, bueno, ellos muchas veces compran iPhone para un estatus de vida. No es por usar un celular, es por un estatus de vida, el estatus que te da el iPhone. Si el iPhone cuesta producirlo 2,000 pesos y te lo dan en 30,000 pesos, muchos dijeran, oye, no, pues es una barbaridad. Bueno, pero si alguien quiere pagar 30,000 pesos por un celular y los tiene, no hay problema. Sin problema, ¿verdad? Como los carros de lujo. Exactamente. ¿Qué hace un carro de lujo? Me da estatus. Yo lo quiero. ¿Cuánto vale? No me importa. Aquí está. ¿Se acabó? Esa parte es muy necesaria para el crecimiento económico. No podemos ver este tipo de elementos o estarlos confundiendo con elementos morales, por ejemplo, y empezar a juzgar el mercado como si fuera un ente moral. No sé si me explique. No, es que no debemos de hacer eso porque está mal. Espérate, pues ¿por qué? A ver, esto es un elemento económico. Robar está mal, robar sí. Pero si yo quiero vender mi celular en 10,000 pesos y me costó 5,000 y alguien quiso comprarlo, no debe haber ningún problema. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí, claro. Esa parte, muchos dijeran, es que eso influye en la inflación probablemente, que aumenta el precio. Pero en realidad no, o sea, la inflación, como bien lo podemos bajar otra vez, la inflación como concepto es el aumento generalizado de los precios de la canasta básica, ¿eh? Si yo aumento el precio del celular, pues no es inflación. Si yo aumento el precio de los vehículos, no es inflación. Si aumento todos los productos al mismo tiempo, pues ahí sí ya es O sea, si aumenta un producto aislado, pues obviamente no se considera inflación. Tiene que ser un aumento generalizado. Así es, tiene que ser un aumento generalizado. Sobre todo especial en la canasta básica. Así es. Porque por eso es importante entender que el problema no son los productos en sí. Y te hago una pregunta. Con esa yo me la hice y fue lo que también me invitó mucho a investigar. ¿Por qué es más cara la papa hoy si es más barata producirla que hace 50 años?
A ver, explícame eso. ¿Cómo Si está? me explico, a ver, ¿por qué si la papa hoy cuesta más cara que hace 50 años? Pero hoy cuesta producirla menos de lo que costaba producirla hace 50 años. ¿Te refieres por los sistemas de riego y todo eso? Sistemas de riego, el tractor, las cuchillas especiales que le meten al tractor para levantar papa. La maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola, el fertilizante, los pesticidas, los sistemas de riego en general. Todo eso te permite producir más barato. ¿Sí? Porque si todo eso fuera a producir más caro, los empresarios no lo compraban, ¿estamos de acuerdo? Oye, voy a poner un sistema de riego y me va a hacer más cara la papa. Ah, qué chido, entonces tráetelo, güey. Es algo absurdo. Sí, que todo el sistema tecnológico te haga más cara la papa. Te hace más barata la producción de papa. Entonces, ¿por qué la papa es más cara, güey? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? La cebolla, la zanahoria, todo todo lo que tú quieras. Sacar y refinar el petróleo es más barato que hace 50 años. Porque es más caro. La gasolina hoy, si debería ser más barata. Y eso que está subsidiada. Uf, Si sí, no, eso que está subsidiada. En 30 pesos ahí. Más o menos en 30 pesos andaríamos. Que es otro temita que tenemos aquí. Pues te vamos a hacer un breve descanso para que te tomes un traguito de agua. Aquí le vamos a pedir a nuestro técnico que me enfoque aquí para que se pueda refrigerar un poco nuestro invitado Edmundo. Acá estamos con esta cámara. Sobre todo es un tema que vamos a platicar, simplemente lo comentamos vía WhatsApp en la mañana, y lo que yo les decía en anteriores programas, nosotros estamos sumamente preocupados, aunque no es el tema que vamos a tratar, pero quiero reiterarlo, estamos sumamente preocupados porque ahora altos funcionarios de gobierno, gobernantes, la gobernadora Juan Carlos Loera, el delegado del Bienestar, senadores de la República, diputados, se han incorporado a la sección de opinión en los medios digitales, en los periódicos impresos. Es muy reprochable de mi parte. La sección de opinión debe ser exclusivamente para la ciudadanía, porque de otra manera pues se convierten los periódicos y los medios en difusores oficiales de las declaraciones de los gobernantes. Por eso nosotros le decíamos que nosotros siempre vamos a procurar, y hemos procurado, claro, con alguna excepción que se pudiera dar, de invitar a un funcionario público sobre temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Pero platicaba con El Mundo en la mañana precisamente un artículo publicado en Excelsior, periódico nacional, por el senador de la República de Morena, Alejandro Armenta Mier, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. En cuanto yo se lo envío a Edmundo, inmediatamente la respuesta, no me dijo cómo se lo voy a decir, pero viejo mentiroso, ¿verdad? Así es. Pues se lo voy a leer unos parrafitos nada más para que Edmundo nos dé su opinión y que nos precise en qué miente el senador de Morena. Dice Alejandro Armenta: México ha mantenido sin un crecimiento desmedido la inflación. O sea, que ha limitado la inflación, porque el gobierno de nuestro presidente Manuel López Obrador tomó a tiempo la decisión de controlar los precios de los combustibles, lo cual le ha permitido que tengamos una inflación más baja que en Estados Unidos. Y más adelante dice: desde que comenzó el crecimiento en los precios, el gobierno federal sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina en un nivel que no sobrepasará el aumento de la inflación, y esto logró por sí mismo evitar una caída del consumo de los hogares. De tal manera que, dice el senador, que el pasado mayo del 22, hace 3 meses, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó el paquete contra la inflación y la carestía en colaboración con productores, empresarios y comerciantes. Se trata de un programa enfocado en fortalecer la oferta de alimentos
de impulsar la estrategia de distribución de los productos y de disminuir los aranceles a la importación de productos de la canasta básica y de insumos estratégicos. ¿Cuáles son las mentiras, o las mentiras? Hijo de su. Pues mira, ¿por dónde empezamos? Primero, qué padre sería pagar las deudas y vivir con dinero que no es de uno. Qué padre sería poder tener la capacidad de ahorrar. Entonces, ahora imagínate, poder ahorrar, pagar deudas y todo, pero con dinero que no es tuyo. Pues así está muy padre. ¿A qué me refiero con esto? El programa antiinflacionario, sí, que pone López Obrador sobre la mesa, es un programa que lo estamos pagando nosotros. Claro, claro. O sea, no es un programa que pudiéramos decir se implementó y gracias a la implementación se controlaron los precios. No, están maquillando los números. Mismo López Obrador ayer en la mañanera dijo que si no fuera por estas políticas en cuestión con el subsidio de las gasolinas, estaríamos hablando de un aumento de 2.6% más en la inflación. Que es un dato. Estamos en el 7, estamos en el 8.16%. O sea, llegaríamos al 10. 10.5%. Por eso de que andamos abajo en inflación, que en los Estados Unidos, con las cifras maquilladas sí, pero la realidad es que no. Porque este subsidio, fíjate, el subsidio de las gasolinas, ¿cuánto nos ha costado a los mexicanos? Casi $500 billion en lo que llevamos en este año. $500 billion. El presupuesto anual federal es de 7 billones de pesos. Es una locura lo que está pagando. Y él dice, pero todo se está pagando con el excedente petrolero. Pemex es una empresa que está en quiebra. Pemex está pagando, o sea, se mantiene apenas, a duras penas se mantiene sola. Y porque la ayudamos todavía, ¿no? Y con los excedentes petroleros de los que habla por el aumento en los precios del petróleo. Pero es temporal. Primero es temporal y segundo, estamos hablando de él mismo, el secretario de Hacienda dio la cifra de 1/10 parte del $500 billion. De los 500,000 millones, no es cierto, el 10%, perdón. De los 500,000 millones, 100,000 millones se han pagado con esos excedentes petroleros, pero los otros 400,000 millones vienen de nuestros impuestos. Tenemos que pagarlos a fuerza. Porque se está gastando ese dinero. ¿Qué hubiera hecho López Obrador si realmente esta persona que escribió, este senador que escribió esta nota, si realmente López Obrador quisiera apoyar la inflación, hubiera bajado el presupuesto de egresos? Para empezar. A ver, ¿cuánto nos va a costar el subsidio a las gasolinas? $500 billion, ¿ok? Quítaselo al presupuesto de egresos. Ah, ok, ahí sí estás ayudando, porque estás absorbiendo un subsidio a través de un recorte presupuestal. Minimizas el gasto corriente. De tal manera que ya no necesitas cubrir ese dinero. Perfecto, muy bien. Estás eliminando ese problema de subsidio que ayuda a la inflación artificialmente, pero a través de la reducción del gasto de egresos. Del gasto, perdón. Y eso sí ayudaría, pero no. Quitas el subsidio, pero no bajas el presupuesto, por lo que si no se tiene que pagar. Y se está pagando a través de deuda. Mucha gente cree que el gobierno de López Obrador no está endeudado. La deuda pública, la deuda externa, ha crecido 11.4% del 2009 a la fecha. 2019, perdón, a la fecha. Estamos ya hablando de 11 billones de deuda externa. 11,000 millones. 11 billones. Billones. Ya estamos en los billones. Ya estamos en los billones. O sea, aumentó 1.5 billones más o menos de deuda del 2019 a la fecha. De deuda externa, Con respecto al PIB, estamos hablando de que se tiene la expectativa este 2022 va a aumentar un 11% también con respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, ya vamos a estar en la rayita, vamos a llegar al 45% más o menos, y cuando llegas al 50% ya tú no eres un país viable para créditos, para inversión, para lo que tú quieras.
y bajas tu calificación, eso te cuesta más el dinero y eso hace que nos vaya peor. O sea, primero es una mentira que se haya bajado la inflación. Lo maquillas. Y ese famoso, sí existe, paquete contra la inflación y la carestía. Sí, es parte de este subsidio a las gasolinas. Y según López Obrador, y agarró 24 productos de la canasta básica y dijo: estos 24 productos por decreto no van a subir. Es decir, López Obrador es mago. ¿Por qué es mago? Porque con su propia palabra y mente y su firma, 24 productos de la canasta básica no van a subir. ¡Wow! No, pues toda la raza, ándele, pues así, sí, qué chido, miren López Obrador, si crees. Unos datitos nada más. De esos 24 productos que él dijo que no iban a subir, el jitomate ya subió. Desde la implementación que fue en este año de ese paquete, 42% el jitomate saladet. La naranja 23.8% aumentó. El papel higiénico 12% y la papa 10%. Entre otros, ¿no? Sí, no, más. Yo también te podría hacer números. Sí, yo claro. Soy el que me encargo de ir de comprar el mandado. Entonces, mediáticamente está maquillando las cifras, pero de una manera increíble. Nuestra inflación real, promedio, estamos hablando del 10.5%. Te voy a interrumpir. El otro día salió en el periódico una declaración de algunos empresarios en la que ellos decían que realmente la inflación ahorita está arriba del 15%. Sí, es que sí, ese es el otro tema. Estamos hablando, este 10.5%, estamos hablando de una inflación promedio. Es un promedio. Es decir... O sea, hay unos bienes que suben el 15, el 20, hay otros que suben poco. Un 1% y todo, entonces un promedio. Pero hay diferentes inflaciones las que se miden. La inflación subyacente, la no subyacente, la agropecuaria, la de materias primas, la de servicios, la de energéticos, etc. Las más utilizadas son la subyacente y la no subyacente. La inflación no subyacente mide los productos que se salieron del rango estimado o que se creía, es decir, que subieron muchísimo de precio. Por ejemplo, el jitomate saladet subió 42%, sácalo de la inflación general y lo metes a la inflación no subyacente. La inflación no subyacente ha llegado hasta el 17%. Es decir, no está en el promedio. ¿Cómo podríamos ejemplificar ese tipo de inflación? Por ejemplo, el jitomate y la naranja subieron en promedio los dos 30%, 32%. Pero ese 32% está muy alejado de la inflación estimada, que es 3% para este año. Por lo que lo sacas del medible, digámosle así, subyacente, del medible subyacente. Entonces el medible subyacente pues está bien bajito. Pero el medible no subyacente está muy alto. Y de ese nadie habla, casi. Oye, y la no subyacente, no, esa no importa. Porque esa mide, nosotros también pagamos la no subyacente. Pero esa no nos la muestra. Andamos 16, 17% de la inflación. Entonces los empresarios, ellos saben y miden, ellos viven la inflación porque viven de la compra y venta. Saben perfectamente que no es cierto que andamos en un 8% ni cerca. Andamos en un 10% promedio, pero en realidad los productos agropecuarios y la inflación no subyacente andan rondando el 17%. Sí, sí. Y hay mira, para que nuestro auditorio pudiera captar ahí algunas cuestiones que yo te quiero comentar. Hay algunos supermercados, para no decir nombres, ¿verdad? Que, por ejemplo, ofrecen los martes y miércoles y jueves de frutas y verduras. Se llenan los supermercados para comprar lo que tú estás comentando, verduras. Y pues me imagino que compran para el resto de la semana para no tener que ir. Pero si ya vas tú el sábado y el domingo, pues ya los precios se duplicaron. Y luego tenemos el ejemplo, digo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no mantener un precio estable durante todo el tiempo, ¿verdad? Ajá, claro. Si la papa, mira, los huevos tú los acabas de mencionar, 30 pesos costaban antes. Así es. Ahora ya la cartera está en 100 pesos.
en 100 pesos. 90 pesos el huevo blanco y 100 pesos el huevo rojo. Pero volvemos a lo de la leche. 100 pesos. Sí, tendrías que ganar 8,000, 9,000 pesos mínimo para mantener una familia. Así es. Bien alimentada o más o menos alimentada. Digamos, una familia promedio. 9,000, 10,000 pesos. Tendrías que andar. Y si ganas 4,000, pues... No, pues eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, lo que comentábamos tú y yo, familias que tienen y niños sobre todo. Así es. Que dice la gente que son los becerritos. De la leche. Entonces digo, 100 pesos diarios, pues nomás de pura leche son 3,000 pesos. Sí, nada más pura leche. De pura leche, entonces tú pues ganan 4,000 pesos. No se imagina uno cómo le hacen para sobrevivir. Sí, que eso es lo bonito del mercado, ¿eh? El mercado y las ideas empresariales nacen con este tipo de elementos complicados. ¿Qué hace la gente? Oye, a ver, la leche cuesta 90, pero venden una leche en cajas, en Tetra Pak, que vale más barata. Porque no es leche... Pues, me dicen que no es leche. Ajá. Pero bueno, sabe a leche. Entonces yo como empresario empiezo a vender ese tipo de leche. Que la hacen con leche, creo, en polvo, ¿no? Y todo eso. Sí. Y empiezo... Y yo, la gente que no puede completarse el litro el galón de leche que cuesta 100 pesos, pues va a irse a esa leche procesada, pudiéramos decirlo así, que es más barata. Entonces va a empezar a consumir ese tipo de leche. Y yo como empresario, bueno, pues vendo ese tipo de leche y empezamos a manejar otro mercado, un mercado paralelo a la leche, bueno, sin decir nombres, ¿no? Y de esta manera se abren nuevas oportunidades. Me decía una gente de Morena, por cierto, oye, es que los empresarios son malvados. Porque tú vas a tal centro comercial y te lo venden bien caro y vas a la central de abasto y te lo venden bien barato. Le digo, perfecto. Le digo, lo padre del capitalismo es que te permite a ti como persona tener opciones. ¿Por qué la gente va a los supermercados grandes? Porque le queda cerca o porque le es fácil para ellos ahí comprar todo. Sí, ahí compran todo, ya no. Alguien que vive en Rivera de Sacramento, pues no va a ir al mercado de abastos acá por la Juan Pablo II, porque ya no le va a salir. Ya no sale. Ya no sale. La gasolina. Exacto. Y todo eso ahí. Entonces, no, es que está muy caro, sí, pero si compro allá que es más barato, pero me cuesta el traslado, me cuesta pues ya no me sale, pues mejor compro en el supermercado de aquí de la esquina. Por ahorro de tiempo y todo eso, ahí compras todo. Hay infinidad de cosas, tú tienes opciones, el chihuahuense tiene opciones, tienes el mini mercado, tienes los supermercados, tienes la central de abastos, tienes que el mercado del hoyo, el mercado de la cuarta, tienes muchas opciones. ¿Cuál quieres agarrar? Pues ya lo decide uno. Ya lo decides. Familia. Entonces el empresario no es malo, el empresario que dice, a ver, yo te ofrezco todo esto, te ofrezco comodidad, porque estoy aquí a unas cuadras de tu casa, te ofrezco todos los productos, te ofrezco esto y esto. Nada más que te va a subir el precio, porque te estoy ofreciendo toda esta gama. Vas al mercado bastos, te dicen, bueno, yo no te ofrezco todo esto, pero te ofrezco esto y esto más baratos. Claro. Y tienes que ir a aquella tienda a comprar esto y luego a aquella tienda a comprar esto y acá. Y sale más barato, pero pues tienes que moverte. Entonces, esa parte está chida. Pero estas personas, por eso toco el tema, que dicen que los empresarios son malvados porque suben los precios, digo, pues no vayas a esa tienda, ve a otra que sea más barata. Ah, es que está muy lejos. Entonces, ya no te entiendo, ¿eh? Pero esa parte, quise remarcarla mucho, para quitarnos esa telaraña mental de que el empresario es malo, para entender que el que hace la inflación es el gobierno. ¿Sabes cuánto dinero le inyectó Estados Unidos a la economía ahora con el pretexto de la pandemia? Pues vea la nota, pero esas cantidades no las capto. No las ando manejando. Sí. 2 trillones de dólares. Es la cantidad más grande impresa por los Estados Unidos en la historia de los Estados Unidos. Si comparamos
cuánto dinero se imprimió desde 1900 hasta 2020, perdón, esta cantidad duplica el dinero que se imprimió en todos esos años. Es una locura de dinero. No, lo que digo, son cantidades que yo realmente no las veo, pero digo, no, ¿qué es eso? Estamos hablando de 3 veces el presupuesto federal anual, lo que imprimió Estados Unidos en un año. Es una locura. Entonces, hay tanto dinero en el mercado, tanto circulante. Sin soporte. Sin soporte financiero, sin soporte, pues, que la gente deja de creer en él. Dice López Obrador, no hemos impreso ni un solo peso. Es cierto, no han impreso ni un solo peso. Pero utilizaron otra herramienta. El Banco de México, por solicitud por acuerdo con el gobierno federal, en el 2020 soltaron 650,000 millones de pesos al mercado. Por eso, curiosamente, había tanto problema con la pandemia, pero no dejó de construirse. No sé si te fijaste. Las construcciones no se detuvieron. Siguieron construcciones, ventas de casa. Todo el sistema inmobiliario no dejó de trabajar. El sistema de vehículos, automotor, todo lo que fuera créditos, no dejó de funcionar, porque le inyectaron esa cantidad abismal de pesos. Pero ¿qué pasa? Hay tantos pesos y nada que comprar, que ¿qué va a pasar con todos los productos? Aumentan de precio. Un ejemplo, aquí Chihuahua, con todo el amor que le tengo a mi ciudad, pero es un pueblito bicicletero. Tenemos un teatro. Yo en eso mido mucho el nivel cultural de la gente. Tenemos un teatro y un cine que hicieron como teatro. Pero no es teatro. Sí. El único teatro que tenemos es el Teatro de los Héroes. De tal manera que una función de teatro aquí, que el chihuahuense fácilmente paga 800 o 1,000 pesos por estar en la zona VIP, para escuchar chistes o obras de teatro X. Lights. Sí, lights. Sí. Que en Ciudad de México te cuesta 100 pesos la entrada. 50 pesos ahí en Gallopa. Qué bueno que tocas ese tema. Te voy a interrumpir. Yo siempre he dicho que Chihuahua culturalmente es un rancho. Yo soy de Torreón. Yo cuando estaba en la facultad, ya hace muchos años, ¿verdad? Obviamente, iba a Torreón. Los bailes en Torreón, en Monterrey, donde trabajaba mi tío, era trompetista. Pues íbamos a los bailes, se presentaban el Red, Rafael, José, Roberto Carlos. O sea, era algo tan normal que las obras de teatro de México estuvieran en Torreón y en Monterrey. Y aquí, pues tú lo has dicho, ¿verdad? Estamos en un rancho culturalmente. No se apoya a la cultura. Pero hay una cosa que también te quiero decir. Ahí sí es donde yo quiero insistir para que nuestros televidentes lo capten. Pero antes que nada, otro paréntesis. Quiero agradecerle públicamente a nuestro técnico Alfredo Sáenz su esfuerzo de estar mejorando aquí el escenario. Ya tenemos una mesa de lujo, rodeados de micrófonos y audífonos para cuando vienen más personas. Claro. Y realmente, pues yo quiero felicitarlo públicamente. Nos puede ver en Red Noticias de Chihuahua. Y realmente, pues quiero agradecerle un agradecimiento público por el apoyo que nos está dando en este sentido. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Aquí estamos, para siempre. Algo que dijiste al principio y no lo calibro. La inflación galopante va a seguir hasta el 24. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la leche va a costar 150 pesos y los huevos 150. Los carros van a costar ya el más barato $500,000. Para allá vamos. Para allá vamos. Nadie sabe. Bueno, cuando menos yo no tengo ni una bolita mágica que diga va a subir tanto, va a pasar tanto. Pero más o menos. Pero según los análisis, sí va a seguir esto, porque para que deje de existir inflación tienen que sacar del mercado todo el dinero que inyectaron artificialmente. Es decir, tienes que sacar el dinero que metiste artificialmente, tienes que sacarlo.
Y eso es bien complicado. La recesión en la que estamos, bueno, que está cayendo ya Estados Unidos y que México va que vuela, es una recesión creada. O sea, la tienes que crear para frenar la economía, frenas la economía y frenas la inflación. Pero en ese frenar te llevas a muchísimas personas entre las patas. Se quedan sin trabajo, las empresas cierran, se vuelve muy complicado el mercado. Las microempresas son las que más van a sufrir, más están sufriendo ahora. Cuando mucha gente escucha empresario, pues ves un empresario grandísimo, Carlos Slim, La Güera, no, pues etcétera. Esos cada vez ganan más. No tienen problema. Pero siempre que escuchamos la palabra empresarios, lo relacionamos allá. En Chihuahua el 80% de la economía depende de la microempresa. Sí, definitivamente. Entonces, el microempresario, que estamos hablando de 1 hasta 10 empleados, son los que más sufren y son los que le están dando nos están dando de comer a los chihuahuenses. La microempresa, empresas pequeñitas, son las que más van a sufrir. Entonces, esta inflación, cuando saques el dinero del mercado, pues todos van a sufrir, o vamos a sufrir todos, y ya se puede frenar la inflación. ¿Qué quisieron hacer? Vámonos a la historia, porque le fascina. A ver, mi Alfredo, ¿cómo andamos? Ya se nos está yendo el tiempo, nos da chance 5 minutos. Sí, espérate. Sí. Se nos fue el tiempo con el mundo y me dijiste que si tenía una hora. Hasta para mí es un esfuerzo darle continuidad y sobre todo cuando ya empieza a hablar de miles de millones de billones. Yo realmente, pero yo creo que es necesario, Nundo, que la gente ya se empiece a familiarizar con las finanzas, que entienda para dónde vamos, que vamos a tener que apretarnos ya el cinturón y pues, tenemos que aceptar que vamos a tener que comer menos, vamos a tener que estar esbeltos, escuálidos si es posible, pero cuando menos procurar estar contentos. Un tema antes de irnos, yo creo que vas a tener que venir próximamente otra vez tema. Si me invitas yo. Hay un tema, mira, López Obrador sube el salario mínimo. Cuando sube el salario mínimo, yo le pregunto a mi hijo que trabajaba en aquel entonces en una maquila, ¿te subieron el sueldo? No, yo sigo ganando lo mismo. O sea, ¿pero quién paga el salario mínimo? Nadie. Entonces, realmente, si comparamos el aumento del salario mínimo con lo que ganan los empleados, pues realmente no hay un impacto favorable. Al contrario, el sueldo que recibe la gente cuando aumenta el mínimo, pues es una depreciación del sueldo. ¿Qué impacto negativo tenemos ahí? Bueno, sí, como bien dices, pues prácticamente nadie gana el mínimo, porque en realidad no te sirve para vivir. Y las empresas, si quieren contratar a alguien, tienen que pagar más del mínimo para poder tener personas que trabajen, porque si no, pues se van a ir porque no tienen para vivir. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el salario mínimo es una faramalla creada por los gobiernos populistas. Estamos hablando de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid, de José López Portillo, que López Obrador ama a esos gobiernos. Está implementando todo. Ya implementó Conasupo, no sé si sabías. Ya, también. Aquí, ya andamos aquí, ya. ¿Y quién crees que fundó el Conasupo que se llama Segalmex hoy? Que ya salieron los fraudes ahí también. Fue el último director de Conasupo. Fue el que cerró Conasupo por fraude. Y es el que abrió Segalmex, que funciona como Conasupo. Es un absurdo, pero bueno. Y ese salario mínimo se supone que es para proteger al trabajador de los abusos de los empresarios malvados. Bueno. Pero en realidad, vamos a suponer que López Obrador subiera el salario mínimo a 300 pesos diarios. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto sería más o menos un salario mínimo digno que le permita a una familia de 4 personas vivir tranquilamente? Pues, con 3,000 pesos tú ganarías unos 9,000 pesos al mes, más o menos. Sí. Ya con eso te daría. Pero hay que ver aquí la condición. Si yo como empresa, microempresa, me ponen un salario mínimo de 300 pesos, pero yo tengo ventas por... 300 pesos diarios, obviamente, diarios. Sí. Pero yo tengo ventas por 15,000 pesos al mes. Pues ya no te voy a contratar porque no te puedo pagar el mínimo, ¿sí me explico? Claro, sí, sí. Entonces, dañaría más de lo que beneficiaría
si tuvieras tú un salario mínimo que fuera acorde a lo que tú quisieras que vivieran las personas. Porque el mercado que regula los precios, tanto de los productos como del trabajo, el sueldo no es más que un intercambio, yo te doy trabajo y tú me das dinero. Y también tiene un mercado. Entre más empresas haya y menos personas exista, los salarios automáticamente van a subir porque las empresas se pelean a la raza. Sí, claro. Pero si hay poquitas empresas y muchas personas, pues ¿qué hacen las empresas? Pues te pago esto y si quieres. Te pago y si no, pues vete a trabajar a otra parte. A ver dónde te contratan, porque eso, no hay. Eso sí, sería el ejemplo de las maquilas. Eso ahorita sí. Cuando estaba Patricio Martínez, cometió para mí una tontería. Los sueldos estaban por los aires en las maquilas, porque empezó a haber mucha maquila y había poca gente que pudiera trabajar en las maquilas, por lo que los sueldos eran muy competitivos. En Juárez ni se diga. No, sí. Empezaron a traerse personas del sur de México, Veracruz, Michoacán, para trabajar acá. En Juárez se inundaron de veracruzanos. Ajá. Se satura el mercado de gente. ¿Y qué hacen las maquilas? Hay mucha gente bajo el sueldo. Bajo el sueldo, corres a los mejores empleados y contratas a malos empleados. Se acabó. ¿Qué pasó con los sueldos? Se disminuyeron. ¿A qué voy con este ejemplo? La tontería del salario mínimo, en un particular punto de vista, no sirve más que para indexarlas a las multas. No más para eso sirve. Porque el mercado, tú tienes que ser capaz como gobierno de dar la libertad y las condiciones necesarias. Lo primero es bajar los impuestos para que las empresas se creen más empresas, haya más oportunidades de trabajo y los salarios automáticamente van a subir. Puse el ejemplo de las maquilas porque ya nos pasó en Chihuahua. De vivir muchísimo, muy bien por la maquila, llegamos más Juárez a sufrir por la maquila. Y ahora resulta que la maquila era la malvada. No, espérate, te trajiste mucho trabajador, saturaste el mercado de personas, pues ya no pagan bien. Sí, así es. Y se acabó. Entonces, eso va a pasarnos aquí. Si no disminuyen los impuestos y si no deja de hacer todas estas tonterías que está haciendo de maquillar los números, lo que está haciendo es que los empresarios grandes y pequeños están desconfiando del mercado y no van a poner sus empresas. Ahorita pregúntale a alguien que quiera poner una empresa. No. ¿Por qué? Porque desconfío en las políticas del gobierno y en el sistema que estamos viendo la crisis. Yo no pongo empresas. Ya ves, quieren mandarlos todas las cerveceras a Tabasco. Ya, ¿no? Bueno, pero en fin, se nos fue el tiempo. Le agradezco a Alfredo ese piloncito de tiempo, porque con el mundo una hora no es nada. La próxima vez que venga, ahora sí vamos a tratar lo que acaba de mencionar. Los impuestos, el impacto a favor del gobierno, el reclamo social de que aumenten o no los impuestos, pero pues los impuestos tienen que subir, es la misma tendencia que los precios de los productos, pero pues no soy yo para decirlo, el que se lo va a explicar de una manera técnica y profesional es nuestro invitado del Mundo Sapien. Sapien, muchas gracias. No, espero que acepte la invitación en la próxima semana, la otra, porque lo de los impuestos es un tema de toda la vida. Es un temazo y a todos nos polémico, conflictivo, en la que todos queremos que bajen los impuestos y los gobernantes al revés. Así es, exactamente. No, pues yo puesto y dispuesto para la siguiente invitación y gracias a todo el auditorio que nos estuvo escuchando. Síganme en mis redes sociales, si ustedes gustan conocer un poquito más, tengo muchos en vivos. Edmundo Sapien en Facebook es lo que más utilizo y en YouTube. Otra vez, dale, aquí dale la imagen aquí al mundo para que se eche su propio propaganda. A ver, Edmundo. Les comentaba que me siguen en mis redes sociales, si quieren saber un poquito más de estos temas, tengo colgados en el Facebook videos con todos estos temas, realizo en vivos también, en mi Facebook Edmundo Sapien y en mi YouTube Edmundo Sapien, por ahí me pueden seguir si quieren aprender un poquito más de estos temas.
Pues con eso nos despedimos, muchas gracias. El jueves aquí nos vemos, estaremos, si nos aceptan la invitación, estaremos platicando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un tema también muy interesante en la que nos hemos comprometido a coadyuvar en la integración cultural, política y económica de los indígenas aquí en Chihuahua. Por lo pronto, que pasen muy buenas noches, les agradezco su presencia y como siempre, aquí estamos para coadyuvar a una opinión pública responsable y puntos suspensivos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.